Recuerda, estamos en Nehemías, este libro escrito por Esdras, ¿no? Recuerda que lo más probable es que haya sido un solo escrito. De hecho, en algunas versiones está el primer libro de Esdras y el segundo libro de Esdras. Pero, bueno, en la mayoría de las Biblias, este libro entonces toma el título del protagonista, que es Nehemías, ¿no? Todo lo que ha pasado alrededor de Nehemías. Y bueno, si tú puedes recordar lo que vimos no la semana pasada, sino la anterior, estudiamos el capítulo 4, todo lo que estaba pasando. Había un ataque frontal en contra del pueblo de Dios, pero con todo ese ataque, con todo ese esfuerzo del enemigo por detenerlos, con todo ese atentado que había, el pueblo de Dios se puso en la brecha y siguió trabajando, no interrumpió el trabajo, siguió haciéndolo. Y recuerda, tenían en una mano el ladrillo y en otra mano tenían la espada, y estaban espalda con espalda luchando, trabajando sin detener la obra, ¿no? Recuerda este momento en el que Nehemías les dice: estén atentos, y cuando toque la trompeta todos venimos y todos nos reunimos, todos estamos juntos. Se trataba de unidad, y nuestro Dios peleará por nosotros, ¿no? Juntos en la unidad que el Señor ha diseñado, en la comunidad que tenemos como iglesia. A veces pasa que en los momentos difíciles es el momento en el que decidimos no ir a la iglesia, ¿no? O decidimos apartarnos, o decidimos hacernos a un lado. No, hermano, en los momentos de alarma, en los momentos más complicados, el mejor lugar donde debes estar es la comunión, la comunidad donde el Señor te ha puesto. Así que este pueblo trabajando, esforzado, trabajando para el Señor. Y termina así el capítulo 4, como este pueblo victorioso que no se amedrenta delante de los enemigos. Pero pasa algo en el capítulo 15, en el capítulo 5. En el capítulo 5 no vas a escuchar que la obra continúa, no vas a leer que la obra sigue en pie. Pasa algo muy determinante en la vida del pueblo que detiene la obra, que hace parar la obra. Hay una frase que seguramente conoces, que es cierta y que es una táctica del enemigo que usa desde tiempos inmemorables. De que existe la humanidad, existe esta, no sé si la frase, pero sí esta táctica del enemigo en contra del pueblo de Dios. La frase que te decía es: divide y vencerás. Divide y vencerás, ¿no? Se trata de que cuando hay alguien fuerte, victorioso, lo que se busca es hacer que este pueblo victorioso, o esta familia, o esta iglesia, dividirla. Y que ya no sea contada como un entero, como un cuerpo, sino dividirla. Y así, divididas, seccionados, aislados, entonces es más fácil conquistarlos y vencerlos, ¿no? Desde el principio, si tú recuerdas, el enemigo buscó que hubiera una división o una separación entre Dios, o más bien dicho, entre Adán y Eva y Dios. Después el enemigo buscó dividir ahora la comunión que tenían como esposos Adán y Eva. Recuerda, una táctica del enemigo es dividir familias, dividir iglesias. Eso es algo que hace el enemigo, y es algo que debemos tomar en cuenta, porque hemos dicho aquí, la Biblia dice: no ignoremos las maquinaciones del diablo, no ignoremos lo que usa para tratar de hacernos cesar, para tratar de hacer parar la obra. Vamos a orar antes de continuar.
Inclina tu rostro y Señor, te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón, que podamos, Señor, entender quién eres tú, que podamos entender, Padre, el propósito por el cual está este capítulo aquí, Señor, importante para nosotros y que podemos aprender de él, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a Nehemías 5, vamos a leer a partir del versículo 1. Y bueno, iremos haciendo consideraciones más adelante. Vamos a leer varios textos para que podamos conocer o tener clara la continuidad de lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice versículo 1, te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Y hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera. Están hablando Nehemías en primera persona. Cuando oí su clamor y estas palabras, se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando un exceso a cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones y ahora, ¿venderían ustedes a uno de sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. El trabajo, como decíamos, se ha visto interrumpido ahora. Se ve amenazado y es de hacer notar que no por los enemigos. Había muchos atentados, tú recuerdas el capítulo 4, mucha gente buscando el mal del pueblo del Señor, enojándose porque ellos estaban trabajando y haciendo la obra. Pero finalmente pasa algo aquí. Se detiene la obra del Señor, no por los asuntos externos, sino por los asuntos internos. La división en medio del pueblo y los problemas en medio del pueblo hacen que la obra del Señor pare. Y hay un gran clamor, dice en el versículo 1, y hubo un gran clamor. Este clamor no solamente no es un reclamo, sino está hablando de un grito, de un llanto. Y repito, ahora no están llorando en contra o por lo que los hicieron los enemigos. En todos los versos que acabamos de leer, tú puedes subrayar las veces que dice hermano, 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 sus hermanos. Ahora el clamor es por la aflicción que un hermano le está causando a otro hermano. Hay un gran clamor, se está deteniendo la obra. Había algunos judíos que vimos al principio que probablemente no habían querido unirse al trabajo. Mucha gente fue y empezó a trabajar y dejó sus casas, dejó el lugar, vamos a decir incluso sus centros de trabajo y fue embarcados en la misión y en la visión que Nehemías y Dios les había dado y se pusieron a trabajar. Y había gente que no había participado en esta construcción. Es importante saber que todos tenemos parte en la obra del Señor. Hay gente que trabaja, hay gente que está luchando y ha dejado tal vez su trabajo, ha dejado tal vez algunas situaciones por servir la obra del Señor. Y nosotros, porque no estemos, vamos a decir entre comillas, de tiempo completo, ¿no?
Tal vez tenemos otro trabajo, tal vez tenemos otras cosas que hacer, pero debemos saber que aquellos que tenemos la posibilidad, tenemos que sustentar a aquellos que están trabajando en la obra. Estos no estaban haciéndolo, su actitud era incluso muy contraria a ayudar. Lo vamos a estar viendo más adelante. Dice el versículo 2, había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto que se nos dé trigo para que comamos. Había no solo la necesidad porque se habían ido a trabajar, sino el contexto histórico, social que estaba pasando en ese momento, es que había una hambruna. Había hambre en toda la región, podemos decir que en toda la tierra. Era un momento de escasez, la economía no iba bien, era un momento de crisis. Así que era común, ¿no? Era un común denominador, vamos a decir, que la gente estuviera padeciendo de hambre a causa de la situación, ¿no? Hay momentos de crisis, ¿no? De pronto acabamos de terminar y todavía estamos que si la pandemia, y hay gente en necesidad, de acuerdo, que esta situación le ha traído necesidad, ¿no? Pero hay gente oportunista que busca sacar un beneficio de la necesidad de los demás. Eso, por supuesto, hermano, no es lo que la Biblia enseña, no es la actitud de un cristiano, no es la actitud de un hijo de Dios, ¿no? Tenemos responsabilidad de apoyar a aquellos que están trabajando, aquellos que tienen necesidad, aquellos que necesitan que comer. Es una labor de la iglesia apoyar a la gente que tiene necesidad. Debemos tener bien claro eso. Dice el versículo 3, había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También otros decían, hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Era una costumbre incluso contemplada por la ley, ¿no? La ley de Moisés, quiero decir, que podía haber préstamos entre el pueblo, ¿no? Entre el pueblo del Señor, entre el pueblo de Dios, ¿no? Pero era totalmente claro que la gente no tenía que tomar provecho de esos préstamos. Estas personas, dice aquí, hemos empeñado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas, ¿no? Desde el versículo 2 dice: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, ¿no? No solo está hablando de que empeñaron sus bienes materiales, y lo vamos a ver más adelante. No solamente empeñaron sus cosas, porque no tenían que comer. Incluso en el versículo 4 dice que algunos habían pedido dinero prestado para pagar el impuesto. Recuerda, todavía todo estaba bajo el gobierno persa, ¿no? Y había que dar un impuesto al gobierno. Entonces mucha gente que no podía pagar, a su hermano de al lado le pedía dinero prestado para pagar el impuesto. Y le decía: te empeño no solo mi tierra, no solo lo que tengo, no solo mi casa, sino te empeño, tanta era el hambre y la necesidad, te empeño a mis hijos, te empeño a mi familia, ¿no? Y entonces, lo vamos a ver más adelante, muchos de ellos estaban en esclavitud con sus hermanos, ya no con Babilonia, ¿no? O ya no con el imperio persa, sino se esclavizaron entre ellos, ¿te das cuenta? Se esclavizaron entre el pueblo de Dios, ¿no? El problema en esto no solo era un problema financiero, sino todo lo que los llevó a tener, lo que había en su corazón para llegar a este problema, no solo financiero, sino problema de unidad entre el pueblo. Los problemas de dinero de Nehemías eran diferentes. Eran problemas de dinero entre el pueblo, pero que dañaban la unidad en el pueblo de Dios. Está hablando de dinero, ¿no? El amor al dinero es principio de todos los males, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? Ellos
buscaban ayudar a alguien, pero en realidad lo que buscaban era su propio beneficio y tenían, repito, esclavizados a sus propios hermanos. Ellos habían levantado este clamor o esta denuncia hacia Nehemías, ¿no? Porque habían hipotecado a sus hijos por comida, ¿no? Habían hipotecado sus casas, sus haciendas para obtener alimento. Habían hipotecado sus bienes para pagar el tributo real. Y entre ellos estaban actuando de una manera tirana, quebrantando la ley de Dios, ¿no? Ve por favor a Éxodo 22, del 25 al 27. Yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Como te decía, estaba contemplado el préstamo, pero vamos a ver cómo lo regula Dios aquí en la ley. Dice Éxodo 22, 25: si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tú vas a prestar a alguien de tus hermanos, dice aquí, no sea para sacar un beneficio. Dice la ley, no le cobres interés. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, ok, ya viniste, te voy a prestar esto, déjame tu abrigo, déjame tu reloj, déjame tu carro, ¿no? Si tomas su abrigo de tu prójimo como garantía para un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no se lo devuelves, tu prójimo clama a mí por ayuda, yo lo oiré porque soy misericordioso. El carácter de Dios es misericordia. Estaban contemplados los préstamos. Tú puedes dar un préstamo, aunque más adelante el Señor dice, ¿no? Si tu hermano te pide que vayas con él 1 milla, ve con 2, ¿no? Ve tú 2 por él, ¿no? Si tu hermano te pide la espada, dale también la capa, ¿no? Está hablando de misericordia. Y lo que está diciendo aquí la ley, si alguien te dejó algo empeñado, a lo mejor este es su único abrigo, independientemente de que te pague o no te pague, devuélvele su abrigo, porque tal vez es lo único que tiene. Esto muestra el corazón misericordioso del Señor. La Biblia también habla de la sabiduría con respecto a quién dar, ¿no? La Biblia dice: el que no trabaja, que no coma, ¿no? Si evidentemente alguien no está trabajando, no se está esforzando, pues bueno, creo que es algo que tenemos. O la Biblia sí dice: tienes que ser sabio de manera en que lo hagas. Pero si hay alguien en necesidad, que tiene una necesidad, no busquemos. La Biblia habla de no buscar nuestro propio beneficio cuando vemos a alguien en necesidad, ¿no? No está prohibido prestar, incluso tal vez tener algún interés, pero si esto está exagerado o hace que empeore la situación, generalmente la gente que pide prestados porque está en una situación de mucha aflicción o de mucha necesidad, ¿no? Repito, debemos tener cuidado, ¿no? No se trata de que si tú tienes necesidad o aflicción, lo primero que hagas es acudir a pedir prestado, porque finalmente quienes deben prestar somos nosotros, los hijos de Dios, ¿no? Pero la Biblia también dice que el que presta al pobre y al necesitado, el que da al pobre, a Dios está prestando. Pero repito, tengamos cuidado. No se trata de ir y no estamos haciendo una defensa de pedir prestado, ¿no? La Biblia habla del trabajo, del esfuerzo. Ve al hormigo perezoso como junta y trabaja en el verano para que cuando llegue el invierno ya tiene ahí algo y el invierno no agarre desapercibida. Está hablando de trabajo, pero también está hablando de esta necesidad o esta responsabilidad del pueblo de Dios de ayudar al necesitado sin buscar su propio bien, su propio bienestar o algo, vamos a decir, que limite aún más las posibilidades de aquel que está en necesidad.
Dice Nehemías, seguimos ahí en Nehemías 5, vamos al versículo 6. Versículo 6 dice: entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Versículo 7: se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando un exceso cada uno a su hermano. Por tanto congregué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué hizo Nehemías? Dice aquí, la versión que te estoy leyendo dice: me enojé. Ahora vemos un Nehemías enojado. Habíamos visto un Nehemías en algún momento temeroso, ¿no?, del rey. Habíamos visto un Nehemías triste de pronto, pero ahora tenemos a un Nehemías enojado. Y enojado no contra Sanbalat, no contra Tobías, no contra los pueblos que atentaban en contra del pueblo de Israel. Ahora estaba enojado por y con el pueblo de Dios. El enojo no es malo. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre tu enojo. Pero se espera que un hijo de Dios sienta indignación cuando ve la injusticia. Se espera que un hijo de Dios replique el carácter de Dios. Recuerda, la ira de Dios es una ira santa, una ira que busca la justicia. Vamos a ver cómo maneja su enojo Nehemías, ¿no? Pero se espera que un hijo de Dios no se quede impávido cuando ve la necesidad de alguien y cuando ve a alguien aprovecharse de su hermano. Nehemías se enoja. Esta palabra quiere decir quemarse, estar muy enojado, encenderse, ¿no? Tenía un gran enojo Nehemías, repito, por lo que pasaba en el pueblo. No era un enojo por lo que le hicieron a él, también es importante aclararlo. No es que él se haya sentido enojado por una ofensa que le hicieron a él. No es un enojo egoísta, es un enojo por la injusticia de un hermano contra otro hermano. Debió ser frustrante para Nehemías, imagínate, cómo el pueblo se pudo mantener firme contra el enemigo y después ver al pueblo cómo buscar la destrucción unos de otros. El clamor, la queja entre el pueblo de Dios, la queja interna. Cuando las personas que aman al Señor oyen de estos casos de crueldad, de opresión, de injusticia, muchas veces nos sentimos conmovidos, pero la mayoría de veces la reacción no va más allá de solamente la emoción. Y nos sentimos enojados y solamente nos indignamos, pero nos quedamos apáticos contra la situación de la injusticia en medio de nosotros. Nehemías no hizo eso. Dice ahí el texto, ¿no? El versículo 7. Se rebeló mi corazón dentro de mí. Esta palabra o esta frase, rebeló mi corazón dentro de mí, otras versiones lo traducen así: consulté conmigo mismo. O sea, tuvo una reflexión interna Nehemías. Otra versión dice: después de reflexionar seriamente. O sea, estaba enojado y no en ese impulso enojado actuó y decidió. ¿Qué hizo él? Consultó primero conmigo mismo. Ya sabemos que Nehemías lo primero que hacía era orar al Señor, ¿no? Era una característica de Nehemías. Pero ahora él no solo consulta con el Señor, sino con él mismo y reflexiona. Ok, tienes un enojo, vamos a decir, santo, o un enojo no egoísta. Digo, si somos presas del enojo en sí, un enojo egoísta, pues bueno, ya es algo mal. Y no quiere decir que el enojo sea algo necesariamente bueno, ¿no? El enojo es algo que es importante que sepamos manejar, ¿no? Antes de actuar algo en enojo, reflexiona, piensa. Dirían por ahí, cuenta hasta 10, ¿no?
A lo mejor estás viendo una injusticia. A lo mejor sí hay que actuar, pero no lo hagas precipitadamente. Nehemías era un hombre lo suficientemente apasionado como para enojarse por estas situaciones, pero era lo suficientemente sabio para no actuar hasta después de haber considerado este asunto cuidadosamente. ¿Cómo enfrentamos el enojo? ¿Qué estamos haciendo con esas emociones? Primero es importante reconocer y considerarlo entre nosotros, ¿no? ¿Qué hace Nehemías? Dice, se reveló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles. Y reprendió a los nobles. Él se enfrenta a los nobles, a la gente, vamos a decir, con cierta importancia en medio del pueblo, con muchos recursos, ¿no? Y se enfrenta a ellos porque están infringiendo la ley de Dios. Repito, no es un enojo egoísta. Ellos están infringiendo la ley de Dios y están aprovechándose de su hermano. Y Nehemías, podemos ver que tiene tres diferentes reacciones. Una es emocional, vamos a decirlo así. Su corazón se conmueve, se enoja, se enciende, está muy enojado. Pero otra reacción es la intelectual. Su cabeza se pone a trabajar. Recuerda, reveló su corazón, habla de que reflexionó él mismo. Y la de la voluntad, ¿no? No solo se queda en el ojo, no solo se queda en reflexionarlo, sino actúa y reprende a estas personas, ¿no? Se congrega en contra de estas personas que estaban haciendo eso y entonces aborda el problema. Versículo 7, se reveló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ustedes están cobrando un exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué de ellos a una gran asamblea. ¿Cómo trata Nehemías el asunto? No va con unos y le dice, oye, sí, fíjate que están haciendo mal. Él aborda de frente la circunstancia, aborda de frente la situación. No tiene miedo a que sean nobles o gente importante. Él va y hace lo que tiene que hacer en el momento que debe hacerlo con las personas correctas. Y eso es algo importante que tenemos también que considerar. El pueblo hace este clamor hacia Nehemías, lo hace con la persona correcta. Y eso no es tomado a mal. Ellos van con la persona correcta. Vamos a ver más adelante, ya no solo el Señor, sino el mismo imperio persa lo había puesto como gobernador y tenía autoridad. Entonces ellos van con él, con la autoridad que él tiene. No hacen un chisme entre ellos, sino van con la persona correcta. Dice el versículo 8, y les dije, nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Dios había liberado de la opresión de otros pueblos a muchos de los judíos. Y es lo que está diciendo aquí Nehemías. Conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a otros hermanos judíos. Ellos pagaron el precio para liberarlos de su esclavitud. ¿Te imaginas ese esfuerzo de Nehemías? ¿Hay algún esclavo aquí? Vamos a pagar el precio. ¿Qué es lo que es redención? Pagaron el precio para liberarlos de la esclavitud, de los pueblos enemigos o de los pueblos que los habían conquistado. Pero es lo que dice Nehemías. ¿Te imaginas la frustración de Nehemías? Vamos a conseguir y vamos a pagar su redención. Ok, ya está con nosotros y es libre. Y ahora, dentro de la iglesia, ahora dentro del pueblo, lo esclavizamos. Ahora lo hacemos esclavo aquí. Lo liberamos allá para tener esclavitud. Y hermano, estamos hablando de cuestiones económicas, que era el sentido en el que está pasando esto en el pueblo de Dios, ¿no?
Alguien quizá redimido, que viene, no tiene nada porque era esclavo y bueno, pues ahora ser esclavo para mí, pues para que te dé de comer, ¿no? Y entonces se genera una deuda. Probablemente no haya muchos hermanos que te deban algo, que tengan una deuda económica contigo. El resumen de todo esto que estaremos viendo es el perdón. Tal vez alguien tenga una deuda, repito, no económica, a lo mejor alguien te hizo algo. A lo mejor alguien cometió una ofensa contra ti. Y ahora ese hermano que fue libertado del pecado y está en medio de nosotros, ahora tú lo esclavizas por la ofensa que te hizo. Y quieres que pague la ofensa que te hizo. Y quieres que pague y quieres que tenga consecuencias. ¿Te acuerdas de aquel hombre, ¿no?, de la historia bíblica, en el que le debe una cantidad a su señor impagable, ¿no? Y su señor le perdona, ¿te acuerdas? Ok, te perdono, no pasa nada, vete a tu casa en paz. Y en el camino de regreso a casa se encuentra a su consiervo, o sea, alguien como él, vamos a decir, a su hermano, que le debe bien poquito, que le debe ahí cualquier cosa. Compara el precio de la deuda que tenías con Dios y la ofensa que tú tenías contra Dios, comparada con la ofensa que te pudo haber hecho tu hermano. Piensa en tu pecado que llevó a la cruz a Cristo y piensa que tu hermano te saludó feo, o no te saludó, o te hizo una mala cara, o no sé, cualquier ofensa que te haya hecho tu hermano es menor a la ofensa que tú le hiciste a Dios. Entonces va en camino de regreso a casa a este hombre y a este su consiervo que le debe muy poquito, lo mete a la cárcel. ¿A cuántas personas tendremos en la cárcel? ¿A cuántas personas tienes en la cárcel? Y no estoy hablando físicamente. ¿A cuántas personas que tal vez te hicieron algo, le sigues haciendo pagar su deuda o recordar que te hicieron algo? Porque a veces somos buenos para eso, ¿no? Ok, no le digo nada, pero con mi cara le hago entender que no se me ha olvidado. Sigo pensando en lo que me hiciste. En tu familia, por ejemplo, a tu esposo, ¿no? ¿Lo tienes en la cárcel? Ok, hizo algo, se arrepiente, pero cada que lo veo llegar, le hago esa carita como que no se me ha olvidado, ¿no? A tu esposa, ok, te hizo algo, se equivocó, pecó contra ti. Independientemente de lo que las acciones que se tengan que tomar entre hermanos, quizá haya acciones que se deban tomar, a lo mejor tomar cierta distancia, a lo mejor, no sé, habrá situaciones muy particulares que algunos de aquí hemos vivido con respecto a la ofensa, pero la situación es el perdón, ¿no? La situación es el perdón. Repito, ¿a cuántas personas tienes tomadas, ¿no?, sin perdón? Y es evidente que les quieres hacer recordar aquello que te hicieron. Recuerda, divide y vencerás. La división en medio de la iglesia es algo fraguado en el corazón del enemigo para parar la obra de Dios en la iglesia, para parar la obra de Dios en tu casa, en tu familia, con los tuyos. No ignores las maquinaciones del diablo. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti y traes tu ofrenda delante del Señor, ¿qué dice la Biblia? Deja ahí tu ofrenda, así como que el Señor, ok, me vienes a adorar, padrísimo, pero sabes que tu hermano tiene algo contra ti. Ok, no te lleves tu ofrenda, déjala aquí, pero antes de entregarla, ve y ponte a cuentas con tu hermano.
Y ya que estás a cuentas con tu hermano, ahora sí regresa y levantamos nuestras manos santas al Señor, ¿no? Si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, arregla. Y fíjate, no es necesariamente que tú tienes algo contra tu hermano. Tu hermano tiene algo contra ti. Ve y arregla. Ven, sí, ven, dice el Señor. Ven. Pero da 2, 3 pasitos atrás y arregla estas situaciones que se dan entre hermanos. Repito, no solo se está hablando de deudas económicas, o bueno, aquí se está hablando de deudas económicas, pero hay deudas de otra índole que nos dividen y que están en medio de nuestras familias y de nuestra iglesia, ¿no? Dice el versículo 9. Bueno, desde el 8 al final dice, ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Ellos estaban haciendo mal, pero empiezan, vamos a decir, con una buena actitud. No se empiezan defendiendo, no, pues es que él, no, pues se me hizo y dando sus razones, ¿no? Que podrían tenerlas. Ellos se quedan callados. Ellos se quedan callados y no hayan respuesta que dar. Versículo 9. Agregué además, recuerda, Nehemías enojado, pero habiendo considerado con su corazón antes. Y les dice Nehemías, no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas. No está bien lo que hacen. Nehemías, como estábamos viendo, los reprende y les dice, no está bien. Una reprensión abierta. A veces cuando hay que llamar la atención a alguien, ya sea en medio de la iglesia, en tu casa, con tus hijos, no sé, en cualquier contexto, a veces uno llega y, oye, mira, fíjate que a lo mejor pudieras reconsiderar y tal vez sería mejor que ¿no? Nehemías dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está mal, ¿no? Lo que estás haciendo no es correcto, no está bien. Una reprensión abierta. Y dice, no deben andar en el temor de nuestro Dios. No debes andar en el temor de Dios. El temor de Dios es aquello que te lleva en cualquier circunstancia en la que estés, sabes que Dios te está viendo. En tus relaciones con tus hermanos, Dios te está viendo. En tu relación con tu esposa, con tu esposo, Dios te está viendo. Si tú tienes la conciencia que Dios te está viendo, ¿cómo actuarías? ¿Cómo le responderías? Flagrantemente estarías incumpliendo la ley al cobrarle impuesto, interés sobre interés sobre interés hasta que se quede en la ruina y entonces esclavizarlo. No deben andar primero en el temor de Dios a causa del oprobio. Dice el versículo 9, pero te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así, entonces insistí, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? La otra versión que te leía decía, por el oprobio, ¿no? El oprobio de las naciones enemigas. Pero esta versión lo dice, me parece muy claro. Los problemas entre hermanos, nos dejan en ridículo frente al enemigo. Es lo que dice aquí, ¿no? No debes andar en temor de Dios en tus relaciones con tus hermanos para que no hagamos el ridículo delante de nuestros enemigos. Vivir en temor delante del Señor nos hace tener un buen testimonio. Dice la Biblia, así alumbre vuestra luz, Mateo 5:16. Así alumbre, bueno, búscalo por favor, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nehemías está preocupado por la reputación del pueblo de Dios. Nehemías está preocupado por no hacer el ridículo y no ser la burla. ¿Te das cuenta? El pueblo de Dios ya era la burla de los otros pueblos, ¿no?
Se habían burlado de ellos. Fue la primera artimaña que usaron, burlarse de ellos. Y a esa burla, Nehemías, vamos a darle. Pero ahora están burlándose, pero ahora con razón. Uy, entre ellos se dividen. Uy, ese es el amor. ¿Has oído esas frases? Nehemías está preocupado por la reputación del pueblo de Dios, porque la reputación del pueblo de Dios está estrechamente ligada a la reputación del Señor. Si el pueblo de Dios se inculpa de algo o se culpa a sí mismo, esto implica culpar a Dios también. ¿Cuántos de nosotros, debido a nuestras acciones y lo que hacemos, estamos trayendo vituperio al nombre de Cristo o a la iglesia del Señor? Una vez leía a alguien que llega a un mostrador, bueno, a una tienda departamental, y está una persona con el gafete, ¿no? Y le pregunta algo. No, yo aquí no, yo no puedo atenderlo. Y decía, el título del artículo era: si no estás dispuesto a servir, quítate el gafete, ¿no? A veces en medio del pueblo de Dios, y nos decimos cristianos y estamos. ¿Cómo es tu testimonio? ¿En dónde está poniendo la reputación de Dios? ¿Cómo tratas a tu hermano? Piensa. ¿Cómo ese trato hacia tus hermanos está poniendo la reputación del pueblo de Dios y por ende el nombre de Dios? Es importante saber que este testimonio delante de las naciones habla de la iglesia y habla del Señor. Un comentarista decía, haciendo una reflexión de esto, y hacía una pregunta y decía: ¿habrá quien se quede fuera de la iglesia de Jesucristo porque yo estoy dentro? ¿Habrá alguien que se quede fuera de la iglesia porque yo estoy aquí? Creo que es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Por mis actitudes he dejado afuera a personas que más bien tendría que haberlas amado. Dice el versículo 10, Nehemías 5:10. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Les ruego hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano y del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Nehemías está siendo honesto y dice: también yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Probablemente Nehemías había caído un poco en eso. Y llega delante del pueblo y le dice: abandonemos esta práctica, abandonemos esto. Ahora les ruega que devuelvan y que restituyan la parte del dinero, etcétera, que estaban exigiendo las personas. Versículo 12. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos tal y como nos has dicho. Así que le llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. ¿Qué responden ellos? Entonces ellos dijeron: les devolveremos y no les exigiremos. Y entonces hacen lo que Nehemías les dijo. Imagínate una llamada de atención personal, que alguno de tus hermanos llega y te dice: no está bien lo que estás haciendo. ¿Cuál es habitualmente nuestra reacción? Sí, hermano, tienes razón, voy a restituir este daño que hice. Había un pastor, creo que ya he puesto este ejemplo, no recuerdo, un pastor joven
que le estaba dando la instrucción a otro joven, a un joven más joven que él era el pastor. Este joven se le acerca y le pide el consejo. Oye, hermano, oye, pastor, me acabo de convertir, pero mi novia no es cristiana. ¿Qué tengo que hacer? Y el pastor le dice, pues bueno, le habla del yugo desigual y dice, pues si ella no es cristiana y no se ha convertido, pues no puedes estar con ella, etcétera. Y dice, la semana siguiente llega este joven y me dice, pastor, ya hice lo que me dijiste, ahora qué sigue. Y el pastor dice, ¿y qué se hace? O sea, siempre que doy una instrucción, nadie la hace. Y sé lo que sigue porque hay que insistirles y decirles y decirles y decirles 20 veces hasta que entiendan. Y ahora este pastor joven pide consejo porque le obedecieron y no sabe lo que se siente que alguien le obedezca, ¿no? ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice, ¿sabes qué es mejor por aquí? Reaccionamos como estos hermanos, sí, lo devuelvo, sí, no, voy a hacer esto, voy a hacer tal como me has dicho, ¿no? Nehemías entonces ve en estos hombres este espíritu enseñable y corregible del pueblo de Dios. Sí se habían equivocado, sí habían actuado mal, sí habían pecado contra la ley del Señor, ¿no? Muchas veces o muy pocas personas están poco dispuestos a admitir que estamos en un error y empezar a hacer lo correcto. Versículo 13, también sacudí los pliegues de mi manto y dije, así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así se ha sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo amén y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. ¿Qué hizo Nehemías? Dice que se sacude los pliegues de su manto y así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Habían prometido, habían regresado, habían vuelto en sí el pueblo de Dios. Y habían hecho esta promesa, ok, les vamos a restituir, ok, ya no va a haber nada en contra. No solo ya no les voy a cobrar interés, sino el interés que me dieron se los voy a devolver. Y que tengan a sus tierras. Y no me voy a quedar ya con sus hijos, que son mis sirvientes, que regresen a su casa. Así sacuda Dios de sus bienes y de sus casas, de sus cosas, a quien no cumpla esta promesa. A veces nosotros, en pro de la justicia, queremos despojar a la gente de sus cosas. Repito, y no estoy hablando solamente de bienes materiales, quizá de su paz, de su tranquilidad, ¿no? Y pensamos que estamos en paz para con Dios y pensamos que estamos bien. Pues Nehemías decía, así sacuda a Dios del bien que tienes hoy, así te sacuda si tú no cumples la promesa del Señor. Hermano, es importante que podamos reconsiderar esto, ¿no? En primero, ¿cómo es nuestro enojo? Como el enojo de Nehemías que recapacita, ¿es un enojo santo o es un enojo egoísta? Un enojo por lo que te hicieron a ti, por lo que tú crees merecer, ¿no? ¿Cómo es tu enojo? ¿Es una ira egocéntrica, una ira justa? Cuando alguien te hace algo, ¿cómo es tu respuesta? ¿Te gusta que la gente te deba por lo que puedes obtener de ellos? Hermanos, buen momento de que podamos reconsiderar nuestra vida en ese sentido y que busques perdonar a tu hermano si es que tiene una deuda. Y hago el énfasis, no estoy hablando solamente de la deuda material o de dinero.
¿Algo te hizo tu hermano? Sí. Arréglalo. La máxima que veíamos aquí del enemigo es: divide y vencerás. Divide y vencerás. ¿Será que el enemigo está logrando su cometido? El problema de Nehemías, como decíamos, no era el problema de dinero. No era así de chin, ya no nos alcanza para continuar la obra. El problema de Nehemías es que la obra se detuvo no por la falta de dinero, la obra se detuvo por la división del pueblo. Ponte de acuerdo con tu hermano. Urge que te pongas. No podemos parar más la obra porque no puedes ponerte de acuerdo con tu hermano. El apóstol Pablo escribe la carta a los tesalonicenses y dice, habla de dos mujeres que habían luchado con él y trabajado con él, siervas de Dios, que se habían esforzado. Y dice Pablo así como que, pues me entero que cada una está jalando agua para su molino, ¿no? Cada una está. Y Pablo les dice, por favor díganles que se pongan de acuerdo. Y hermano, hoy creo que la instrucción del Señor es: ponte de acuerdo con tu hermano. Ponte de acuerdo. Perdona, pide perdón. No permitas que la división interna haga. Imagínate, ahorita pienso, la pandemia, situaciones difíciles, pero con toda la iglesia, los verdaderos ahí están y ahí estuvieron y aquí siguen, ¿no? Y esa cuestión externa no logró vencernos. Por la gracia de Dios aquí estamos. Pero ahora, no permitamos que problemas menores a esos dividan a la iglesia. No permitamos que problemas menores. Ya pasamos lo más difícil, hermano. Ya pasamos lo más difícil. Ponte de acuerdo con tu hermano. Perdónale. Pide perdón. Arreglemos las cosas entre nosotros. Que no se interrumpa la obra, hermano, y sigamos trabajando. Inclina por favor tu rostro, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre es oportuna, siempre es eficaz. Y dice, Señor, que de ella misma que es una espada de dos filos, Señor, que penetra y conoce revela las intenciones, Señor. Yo te pido, Señor, que hoy esta palabra revele nuestras intenciones, Señor. Revela, Señor, lo que hay en nuestro corazón, aquí, aún aquellos pecados ocultos, Dios. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que quiero, Señor? ¿Qué es lo que realmente busco? Perdona, Señor, mi falta de integridad. Perdona, Señor, cuando quiero aprovecharme o he querido aprovecharme de las situaciones, Señor. Perdona de la división que yo mismo he generado, Señor, en medio de mi familia, en medio de mis hermanos, Señor. Perdona, Señor, que no he buscado el bien de los demás y no he buscado solamente el mío, Señor. Quiero sumarme a la obra y quiero trabajar y quiero esforzarme, Señor. Y quiero, Señor, que uses mis manos, Señor. Y que yo sea un instrumento, Señor, de edificación y no de lo contrario, Señor. Dice tu palabra ahí en Corintios, Señor, que las divisiones finalmente reflejan quién es tu verdadero hijo, Señor. Y finalmente esas cosas van a pasar, Señor, en medio de la iglesia. Pero, Señor, yo quiero ser aquel que edifica, que fortalece, que perdona, que levanta las manos de los débiles, de los que están en necesidad. Yo quiero ser, Señor, el que presta, el que da, el que va una milla extra, Señor. Porque esto implica, Señor, que tu reino siga trabajando y tu obra, Señor, siga avanzando, Padre. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, te honramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.
Vida nueva para el mundo. Vida Nueva para el Mundo presenta su nueva plataforma streaming, con contenido exclusivo para tu crecimiento espiritual. En ella encontrarás conferencias, series, masterclass, cápsulas, podcasts, programas de entrevista y más. Ingresa a nuestra página vidanueva.plus y regístrate. Es totalmente gratis. Nuestros contenidos son de gran variedad, con temas para todas las edades. Regístrate ahora en vidanueva.plus. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. ¡Llama ya! Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo, quién va a ser el Anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Coffee Break en la ciudad de Toluca, donde vamos a tratar el tema El poder de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo en un mundo con diversas ideologías, filosofías, que han arrastrado a la mayor parte de la humanidad a una desorientación total. Pero a través de esta conferencia voy a tratar de explicar claramente por qué en la Biblia podemos encontrar los fundamentos más sólidos que cualquier ser humano pueda encontrar para verdaderamente vivir una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de esperanza. Les esperamos. Vida nueva para el mundo.